Apreciados hermanos y hermanas, un saludo fraterno y cordial a todos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es un grande privilegio nuevamente encontrarnos para estudiar su santa palabra. En este momento vamos a juntos elevar una oración para pedir la dirección divina de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora te rogamos tu bendición para con cada uno de nosotros. Tu Santo Espíritu nos guíe a escudriñar tu santa palabra. Bendícenos, Señor, a todos tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis apreciados hermanos, qué grande privilegio para nosotros poder saludarles nuevamente. Que Dios bendiga a todos vosotros. En este momento vamos a tener un punto muy importante que poder tocar en las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Estamos estudiando en nuestras lecciones, especialmente concerniente al día de hoy, miércoles. El título de nuestro estudio es Aclarando algunos temas. Bien, vamos a tratar de responder, vamos a responder a la luz de la palabra de Dios la pregunta B, que dice de la siguiente manera: ¿qué afirmación comúnmente sostenida, aunque errónea, queda refutada por el destacado papel de Santiago en este importante concilio? Muy importante la pregunta que tenemos en esta ocasión. Para ello vamos a dar lectura la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16, el verso 18. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Muy interesante vemos lo que la Biblia habla en este libro de Mateo, capítulo 16, el verso 18. Aquí encontramos a Jesús hablando con Pedro frente a sus discípulos. Entonces Jesús hace una declaración. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro. Y Jesús hace una otra declaración: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay algo más. Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy interesante estas declaraciones de Jesús. ¿Cómo nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía? Vamos a ver esta declaración, mis apreciados hermanos, en este mensaje del espíritu de profecía publicado el 28 de octubre del año 1913. Dice así: la palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Amén. Muy interesante esta declaración que hace el espíritu de profecía, mis hermanos. Vemos que aquí nos habla que la palabra Pedro significa piedra suelta. Entonces, cuando Cristo estaba hablando sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo
a Pedro como que fuera la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Cuando Cristo dijo esta roca, Cristo estaba hablando de sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Muy bien, vamos a ver una otra declaración que nos habla el espíritu de profecía en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 381. Dice así: la palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Amén, amén. Muy interesante. Esta es una otra declaración que nos da a entender más claramente, ¿no? La palabra Pedro significa piedra suelta o también canto rodado. Y vemos que aquí que Pedro no es la roca sobre el cual se fundaría la iglesia, porque las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando Pedro negó a su maestro 3 veces antes que cante el gallo. Mis hermanos, vemos aquí que Pedro es un hombre falible y Pedro no es el fundamento de la iglesia como hoy se cree por muchos seres humanos. La Biblia, el espíritu de profecía, a nosotros nos confirman que Cristo es el fundamento de la iglesia. Solo Cristo es el fundamento de la iglesia. Cuando Cristo estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a él mismo y no a Pedro. Vamos a ver, mis hermanos, una otra declaración en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 158. Dice así: Santiago presidía el concilio y su decisión final fue: yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. Esto puso fin a la discusión. El caso refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana, de que Pedro era la cabeza de la Iglesia. Aquellos como papas han pretendido ser sus sucesores, no pueden fundar sus pretensiones en las Escrituras. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicegerente del Altísimo. Si aquellos que se declaran ser los sucesores de Pedro hubieran seguido su ejemplo, habrían estado siempre contentos con mantenerse iguales a sus hermanos. Cuán interesante vemos, apreciados hermanos, esta declaración, que en esta reunión que se estaba llevando, en este concilio de la iglesia cristiana, quedó claramente que Pedro
no es el fundamento de la iglesia cristiana. Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana. Cristo es la roca. Cristo es la cabeza de la iglesia. Apreciados hermanos, vamos a ver, hermanos, una otra declaración en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 382. Dice así: el Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. Amén. Muy interesante, mis hermanos, esta declaración del espíritu de profecía. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no encargó, no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente, no, sino el Señor dio una misión especial a todos los discípulos, de trabajar en favor de la salvación de las almas. Y con todas estas declaraciones entendemos que Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Pedro no es la roca sobre el cual se edificaría la iglesia. Más bien, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, mis hermanos, nos hablan a todos nosotros que Cristo es la roca. Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a ver una otra declaración muy importante sobre estos últimos días con respecto a este tema que estamos analizando a la luz de la palabra de Dios. Esto se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 161. Dice así: Dios vio también que en lo venidero algunos se engañarían hasta el punto de atribuir a Pedro y a sus presuntos sucesores las exaltadas prerrogativas que pertenecen a Dios solo. Y este informe de la debilidad del apóstol subsistiría como prueba de que no era infalible ni superior a los otros apóstoles. Vemos, mis apreciados hermanos, en la experiencia de Pedro, encontramos que era un hombre falible, con equivocaciones, con errores. Por lo tanto, mis hermanos, él no puede ser el fundamento de la iglesia. Y vemos también en esta declaración que en estos días, mis hermanos, en el cual nosotros vivimos, el engaño, la mentira se propaga por todo este mundo. Multitudes, muchas personas, multitudes de personas han sido engañadas. Y se les ha declarado diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia.
que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero según la Biblia y el espíritu de profecía, mis hermanos, esta mentira, este engaño es refutado, porque las Sagradas Escrituras declaran que Cristo es la cabeza, es el fundamento de la iglesia. Bien, vamos a ver una otra declaración del espíritu de profecía que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, en la página 438. Dice así: el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni pueda destruirla. Nuevamente vamos a leer. El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. La gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Apreciados hermanos y hermanas, con estas declaraciones de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, llegamos a un punto muy importante y que todo queda claro para todos nosotros. Una vez más, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro no es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pedro no es la cabeza de la iglesia, sino, a la luz de la palabra de Dios, Cristo es el fundamento, es la roca eterna sobre el cual la iglesia está fundada. Cristo es la cabeza de la iglesia. De esta manera, mis apreciados hermanos, queda muy aclarado para todos nosotros este punto de suma importancia. Queridos hermanos, que la bendición del cielo acompañe a todos vosotros y Dios mediante estaremos siempre juntos para continuar estudiando la palabra de Dios. Rogamos vuestras oraciones por nosotros y también nosotros oraremos por ustedes, mis hermanos. Pueden escribirnos, pueden enviarnos sus comentarios y si hay alguna pregunta de parte de vosotros, escríbanos y con la ayuda de la palabra de Dios poder encontrar una respuesta. Dios bendiga a todos vosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén.